Gloria a Dios en este día. Lamentablemente los que vivimos en el barrio vemos como aún estos que se llaman cristianos gastan este día en la idolatría, en las monas de Pascua, en los huevos, en los castillos de chocolate. No son cristianos, hermanos. Es sencillo, no lo son y ya está. No hay otra razón. Después de tanta información, esto es imposible. Ya no hace 40 años, ya no hace 30 años, ya tenemos toda la información. Hace unos días, un par de hermanos me dijeron de ver una serie. Estoy viendo una serie por televisión, por Netflix, en algún rato que tengo. Esa serie es una serie impresionante, la verdad. Se llama New Amsterdam. Trata de un médico en el más grande hospital de Estados Unidos. Y cuando uno empieza a verla, a mí me aportó cosas delante del Señor. Aunque ciertamente cuando uno la analiza desde el prisma bíblico, esa serie escúchenme, por favor, no se escandalicen, es mucho más peligrosa que Juego de Tronos. ¿Por qué? No salen escenas, no sale sexo, no ocasionalmente, sin ser explícito. Es una serie que te mueve al sentimiento, a llorar, a ver la bondad del hombre. Y es más diabólica que Juego de Tronos. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado en esta serie de intentar mostrar al mundo cómo los impíos tienen también el fruto del Espíritu. Y es realmente impresionante. Esta es la conclusión. Y en un capítulo el Señor me habló y quiero trasladaros un sermón que creo que es del Señor. Hoy me decía mi suegro, ¿cuánto hace que no hablas del Señor? Y yo digo, siempre hablo del Señor. Sí, pero del Señor Jesús. Vale. Y vamos a hablar del Señor Jesús con un texto para enmarcar, creo que de los más impresionantes de la palabra del Señor. Juan 1:14. Dice así la palabra del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. ¿Lo repetimos? ¿Qué tal si lo leemos todos? Juntos. Todos los textos lo merecen de la palabra del Señor, pero creo que este es uno de los que tenemos que tomar más conciencia aún. Vamos a leerlo a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a su nombre. Gloria al Verbo. Sí. Gloria al Verbo. Amén. Y aunque se la quiten los judaizantes, desde aquí, gloria al Verbo. Al Verbo sea toda la gloria. Bueno, desgranar este texto es algo que nos llevaría meses, quizás años. No voy a hacerlo, simplemente voy a, por encima del texto, sacar una idea que a mí me ha emocionado estos días y me ha hecho mucho bien. La Biblia dice que aquel Verbo fue hecho carne. Todos conocéis el Evangelio de Juan, cuando empieza Juan hablando que en el principio era ¿qué? El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En esta iglesia creemos que el Verbo es Dios. Y quien esta declaración la interprete de otra manera y no en lo literal, para mí no es mi hermano. Lo voy a repetir. Quien esta declaración la interprete
de otra manera, para mí no es mi hermano. Creemos que el Verbo es Dios. Y dice Juan que aquel Verbo fue hecho carne. Bueno, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pablo puede hablar de muchas cosas, pero esto no le ha sido desvelado aunque revelado. Es diferente. Desvelar o revelar, mejor dicho, es manifestar un misterio y dejarlo en misterio. Desvelar, revelar y desvelar es manifestar un misterio y de ese misterio desvelar la incógnita. La incógnita es el misterio. Sabemos que eso ocurrió, pero sigue para nosotros siendo un misterio de cómo ocurrió. Porque es imposible, ya les digo, es imposible que el Verbo sea carne. No estáis aquí. Yo estoy muy emocionado y ustedes no. Lo voy a repetir, es imposible que el Verbo sea carne. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y dice que fue hecho. Eso significa que la degradación voluntaria del Hijo de Dios fue ejecutada por otro. Él no se hizo carne, fue hecho carne. En su decisión, el Padre manifestó ese poder de hacer aquel Verbo algo en la carne. Y dice que fue y habitó entre nosotros y fue lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno significa repleto. ¿Y saben qué significa repleto? A la forma, esa expresión es hermosa, a la forma de que a pesar de que gaste de esa llenura, nunca deja de estar lleno. ¿Plegamos? Lo dejamos aquí, ya es suficiente, ¿verdad? Creo que es suficiente, lo voy a repetir. Usted llena una botella de agua, está llena, pero cuando usted la vierte, deja de estar llena. Bueno, esa expresión no significa eso. Significa que Él puede vaciarse por completo y seguir siendo lleno. El Señor está aquí y creemos en ese Verbo. El que se vacía por completo y no deja de ser. Siempre está lleno. Por más que Él dé, y este es el tema, por más que Él dé, siempre está lleno. ¿Y lleno de qué, hermanos? Qué misterio, vaya texto. Podría estar horas hablando de esto. Lleno de gracia y de verdad. Bueno, lo leemos y pasamos de largo, ¿verdad? Qué guapo, lleno de gracia y de verdad. No, usted no entiende que es imposible estar lleno de gracia y de verdad a la vez. No lo ha entendido. Lo voy a repetir. Es imposible estar lleno de gracia y de verdad a la vez. Porque cuando se manifiesta gracia, la verdad es atentada. Pero no es que tenga el 50% de gracia y el 50% de verdad. Es al 100% de gracia y al 100% verdad. Eso es imposible, pero la declaración de Juan lo manifiesta. Este Verbo que fue hecho carne está lleno de gracia y de verdad. Solo Él puede. Y atención, y ahora dice, y pudimos y vimos su gloria. ¿Cómo? Esto alguna vez lo he dicho, así como de pasada. Hermanos, es una declaración fascinante. ¿Por qué? Porque no es una teoría profética lo que está diciendo Juan. Está diciendo que lo vimos. No nos fascina esto, lo dais por hecho. No, que no es una profecía de Isaías que quedó en el olvido. Que no es una teoría que tienen los rabinos judíos de que el Mesías está en el trono. No, que lo vimos. ¿Y qué visteis? Vimos su gloria. ¿Cómo que gloria?
como la del unigénito del Padre. Es decir, ¿puedes subir un poco esto, hermano, por favor? La del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que está diciendo Juan no es una teoría profética, no es teología sistemática. Le hemos tocado. Lo toqué, lo vi, lo palpé. Eso es lo que está diciendo Juan, pero algo más fuerte aún dice. Dice, ¿y qué gloria? Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué quieres decir? No es que se esté comparando este verbo con el unigénito del Padre. El cómo no significa que es una comparación, es exactamente la misma gloria. Es decir, lo que profetizaron los antiguos, yo lo toqué. Eso es lo que está diciendo Juan. Lo palpé, lo toqué, dormí con él, acosté mi cabeza sobre su pecho. Lo que estaba en el cielo ha sido palpable en la tierra. Y ahora esta declaración tiene un misterio brutal. ¿Cuál misterio? Dice, aquel verbo fue hecho carne, escúchenme, y vimos su gloria. Hermanos, la palabra carne y gloria no pueden andar juntas. ¿Estáis aquí? Lo voy a repetir. La palabra carne y gloria no pueden andar juntas. Pero Juan las une ¿cómo? Solo poniendo el ejemplo de Cristo. Gloria en la carne desde Adán no se ve. Desde el principio de la creación no ha habido gloria en la carne, pero descendió este y en la carne vimos gloria. Impresionante. No difiere en nada aquel que estaba sentado en el trono. No difiere en nada del que veíamos comer, del que veíamos llorar, del que veíamos exclamar, del que veíamos reír, del que veíamos tener necesidades. Aún así en carne vimos la gloria. Y podría estar hablando de que es la exégesis del Padre, el icono de la creación. Y hablaría de todo esto, pero quiero centrarme en algo muy importante. Dios se dio. En este capítulo que yo veía de esta serie, es un capítulo que trata de una cadena de donantes. De alguien que donaba un hígado porque el otro donaba un riñón, porque el otro donaba el corazón, porque el otro... Y me impresionó y evidentemente mi vida gira alrededor solamente de una cosa, hermanos. Y espero que no sea de mí, sino de Cristo. Yo en todo le veo a Él. Y le veía como el gran donante. El que se da constantemente. El que da todo lo que tiene siempre. Dios se da para salvarnos. El verbo se dio. Dios dio a su Hijo. No lo entendéis. Lo dio, hermanos. Lo voy a repetir. Lo dio. Lo dio para la salvación de nosotros, aquellos que hemos sido redimidos por Él. Y cuando yo veía esto, estudié el tema tan impresionante como que en este tiempo podemos ver que alguien está realmente enfermo, necesita un órgano, y de otro lugar hay alguien que ha muerto y dona un órgano y puede salvar la vida a alguien. Estudié los parámetros a tener en cuenta para que eso suceda, para tener un trasplante, por ejemplo, de corazón. Uno de los parámetros que se tienen que tener en cuenta para un trasplante de corazón, por ejemplo, es el tamaño del cuerpo. Es decir, tiene que haber compatibilidad. Isaac seguramente no podría dar el corazón a Boli. Aunque Boli tenga un gran corazón. Doy testimonio. ¿No lo creéis? Doy testimonio. Boli tiene un gran corazón, pero por causa de grandeza, supongo que el corazón de Isaac es enorme como órgano y no cabe en un cuerpo tan pequeño. Dice así la norma: el tamaño del cuerpo es muy importante a la hora de determinar la compatibilidad para un corazón.
ya que el órgano donado debe caber cómodamente dentro de la caja torácica del beneficiario. Y claro, hay un problema, hermanos. ¿Qué problema? La Biblia dice que Cristo nos dio su corazón. Pero había un problema enorme de compatibilidad. Cuán grande es Él y cuán pequeños somos nosotros, hermanos. Su corazón no cabe en nuestra caja torácica. ¿Cómo es Él? La Biblia dice en Isaías 40:12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos junta el polvo de la tierra y pesa con balanza y pesa los montes y las colinas? Ese es Dios. Si con la palma de su mano y con 3 dedos junta los montes y las colinas, ¿cómo de grande es su corazón? No cabe en nuestro pecho, hermanos. Hay un problema de incompatibilidad. Tenemos un problema con nuestro cuerpo. El corazón de Cristo no cabía en nuestro pecho, pero lo resolvió haciendo algo. Se convirtió en sangre. Se hizo tan pequeño para que su corazón cabiera en nuestra caja torácica. Otro de los parámetros a tener en cuenta es el tiempo de espera. ¿Qué significa? Desde que muere el donante hasta que el receptor recibe el órgano, no pueden pasar más de cierto tiempo de espera, porque si no, no puede haber trasplante. ¿Sabéis que cuando estaban los 3 en la cruz, la palabra del Señor dice que los romanos se extrañan de que el del medio ha muerto? ¿Saben por qué? Porque no había tiempo de espera. Porque para usted y para mí el Señor tenía que ser bien rápido. Murió rápido porque no había tiempo. Dice el Salmo 86:15, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Está diciendo, para la ira es muy lento. Él retrasa su juicio, pero para tener misericordia es rápido, hermanos. Y usted y yo necesitábamos la misericordia rápida del Señor. Es rápido en socorrer. Otra de las condiciones que se tienen que dar y de los parámetros es la gravedad de la condición del paciente. Es decir, según cómo esté el paciente, hermanos míos, no se puede trasplantar un órgano. En función de lo grave que esté, ya lo descartan. Hermano y hermana, ¿cuán grave estaba usted? Quiero que reflexione, por favor. A mí me ha hecho mucho bien. Me ha hecho enamorarme un poco más de Él, si cabe. ¿Cuán grave estaba usted para que usted no fuera descartado? ¿Usted estaba consciente de que cualquier médico hubiera descartado su vida para un trasplante? Pero aquel que estaba en el trono dijo, yo voy. ¿Cuál es la gravedad? La gravedad es depravación total del hombre. Fíjense que es muy fuerte todo esto, es muy elevado. Por norma, el donante está muerto y el receptor vivo. Esto se invierte. En esta vez, el donante está vivo y el receptor muerto en sus delitos y pecados. Pero tiene tal poder su corazón que resucitó a los muertos que lo recibieron. A Él sea toda la gloria, toda la honra. Es decir, usted y yo estamos descartados para cualquier trasplante, pero Él lo llevó a cabo. Otro de los parámetros a tener en cuenta es la distancia entre el hospital del donante y el hospital del paciente, del receptor. ¿Por qué? Porque según lo lejos que esté, no da tiempo. El paciente muere y no puede ser salvado. Hermanos, esto es un grave problema, porque el hospital no está en el primer cielo. El hospital no está tampoco en el segundo cielo. Dice que la morada del donante es el tercer cielo. Sin embargo, esa distancia infranqueable, como dice la palabra del Señor, ¿quién subirá al monte santo? Que hable. Quien suba allí, que quiera, que hable. Nadie puede subir allí arriba.
Nadie puede ir a que el donante le dé. Nadie como paciente puede llegar a ese hospital. ¿Saben qué hizo, hermanos míos? El Señor hizo descender el hospital. Porque estaba tan lejos que usted y yo no podíamos llegar allí, pero hizo descender el hospital. No se pudo llevar a los pacientes al hospital, voy a descender el hospital. Acercó el hospital, y eso lo vemos en el Antiguo Pacto. El hospital que estaba en el cielo, había una sucursal del hospital en la tierra. ¿Cuál? El templo del Señor. Y tendréis una casa donde sacrificaréis y yo os perdonaré. Donde llevaréis machos cabríos, donde llevaréis vacas alazanas, allí me sacrificaréis. Ese era el hospital, el tabernáculo, donde Dios ministraba perdón para su pueblo. Donaba misericordia. ¡Aleluya! Pero ni aún así fue suficiente. El pueblo, aun teniendo el hospital cerca, moría. Así que eso fue en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto el Señor hizo otra cosa. En vez de acercar el hospital, acercó al donante. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y pudimos ver su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y mi corazón se alegra, se regocija, porque el Señor tomó esta posibilidad de salvación, no acercar un hospital y poner médicos, sino acercó el donante para que pudiéramos ser salvos. Así dice la palabra del Señor en Hebreos 1. Y Dios, habiendo hablado de muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por la palabra de su poder, se sentó en la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto mayor a los ángeles cuanto recibió más excelente nombre que ellos. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gloria al donante. ¿Estáis conmigo? ¿Me seguís en el Espíritu o solo oís? Gloria al donante. Pero había problemas, hermanos. ¿Por qué? Porque a pesar de acercar el paciente, a pesar de hacerse más pequeño, a pesar de acercar el hospital, los órganos tienen que ser compatibles. Los médicos que estudian esta técnica de trasplante dicen que los órganos, para que funcionen en nuestro cuerpo, tienen que ser compatibles. Y dicen así: cuanto más similares sean los antígenos entre el donante y el receptor, menor será la probabilidad que el órgano sea rechazado. Es decir, cuanto más se asemejen los antígenos del receptor, usted, y el donante, él, menor posibilidad habrá de que sea rechazado. Pero esto es imposible, porque los antígenos nuestros son totalmente diferentes a los antígenos del donante. Dice que la tipificación del tejido garantiza que el órgano o tejido sea lo más parecido posible a los tejidos del receptor. La compatibilidad generalmente no es perfecta, pero tiene que ser compatible. Hermanos, mi Biblia dice que Dios es bueno. Esos son sus antígenos. Y mi Biblia dice que el hombre es malo. Esos son nuestros antígenos. Dios tiene un problema de compatibilidad con nosotros. Dicen los científicos que para el estudio de compatibilidad no hace falta hacer muchas cosas. Basta con una muestra de sangre del paciente, basta con una muestra de sangre del donante. Y si nos sacamos sangre y sacamos la suya, somos totalmente diferentes. En nosotros está el estigma del pecado, la maldad, los celos, la mentira, el adulterio. Están las envidias, las iras, las contiendas.
pero en la sangre del donante hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. El estudio de estos antígenos permite identificar qué donante tiene células más semejantes a la del receptor, pero no os pasa, y a mí me pasa, que cuando hay esa transfusión de sangre y los receptores no son compatibles con el donante, ¿qué ocurre? Lo dicen los científicos, que el receptor rechaza al donante. Oh, hermanos. ¿Por qué? Porque estas sustancias dañinas tienen proteínas llamadas antígenos que recubren la superficie. Tan pronto como estos antígenos ingresan en el cuerpo, el sistema inmunitario del receptor ve que estos antígenos no son del cuerpo de esa persona y que son extraños y los ataca. ¿Y no veis esto una aplicación total a la vida cristiana? Constantemente estamos rechazando lo que Dios nos da. Constantemente rechazamos la prueba. Constantemente rechazamos el ser mejorados. Constantemente rechazamos la escasez que viene de Dios. Constantemente rechazamos la santidad que nos requiere. Y por más que hable nosotros, nuestros antígenos cubren ese órgano y lo rechazan. No queremos eso. El bien que quiero hacer no hago, decía Pablo. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pablo estaba diciendo, hay algo en mí que rechazo. Son los órganos de Cristo puestos en mí, pero que mi cuerpo aún está rechazando por causa del pecado. Cuando una persona recibe un órgano de alguien durante una cirugía de trasplante, el sistema inmunitario de la persona reconoce que es extraño y puede desencadenar una reacción a esa transfusión y un rechazo al trasplante. Nuestra compatibilidad es cero. Y yo os veo con compatibilidad cero delante de Cristo. Ahí viene cuando la tipificación, dicen, del tejido garantiza que el órgano o el tejido sea lo más parecido posible a los tejidos del receptor. Ya dicen, la compatibilidad generalmente no es perfecta. No existen dos personas, exceptuando los gemelos idénticos, que tengan antígenos de tejido idénticos. Los médicos emplean medicamentos para inhibir el sistema inmunitario del receptor. Y ahí entramos los pastores. Constantemente intentamos daros cosas para que no rechacéis los órganos. Y hacemos reuniones para que no rechacéis los órganos. Y hacemos reuniones de matrimonios para que no rechacéis los órganos. Y transfusiones de sangre para que no la rechacéis. Y administración para que no la rechacéis. Los pastores, el trabajo pastoral, los constantes trabajos. No puedes vestir así. Mira de no hacer esto. Mira de cuidarte en lo otro. Somos médicos que tratamos con el cuerpo para que el cuerpo no rechace los órganos. Y esta iglesia se ha acostumbrado a oír la verdad, pero muchas veces a escupirla. Y cuando estamos en la iglesia, toda la verdad paladea en la boca, pero cuando salimos por esa puerta escupimos el vino como si de un sumillé nos tratáramos. Pero no se trata de eso, se trata de tragar y aceptar la sangre, hermanos. Se trata de tragar y aceptar el evangelio, tragar y aceptar el mensaje. De ahí los médicos, los pastores, que estamos tratando de daros medicamento para que no lo rechacéis. El objetivo es impedir que dicho sistema ataque al órgano trasplantado. Oh, hermanos. Sin embargo, a veces se presentan algunas excepciones, dice, los trasplantes de córnea en pocas ocasiones sufren un rechazo debido a que esta parte carece de riego sanguíneo. ¡Brutal! Como que hay ciertos órganos que no reciben rechazo porque carecen de riego sanguíneo, es decir, como que no hay sangre, se puede trasplantar a cualquiera.
y cuánto me hablaba el Señor. Gente que aparenta haber aceptado el órgano, pero no es así. Simplemente es que no le hemos hecho sangre. Lo voy a repetir. Donde no hay sangre, no hay rechazo. Y hay gente en la iglesia del camino que aparentemente acepta el mensaje, pero es que no ha sangrado. Como que no ha sangrado, no puede rechazarlo. Madre mía. Pastores que no hacen sangre a las ovejas. Sistemas que no hacen sangre a las iglesias. Que vivan como quieran y ya está. Es por eso que parece que han recibido el órgano, han recibido la palabra, han recibido el mensaje, pero no lo han recibido simplemente, es que no les riega sangre. No les riega sangre. Y ahora quiero detenerme 5 minutos, esto es breve. El rechazo del órgano, en realidad, dicen los expertos en esto, que es un rechazo a la sangre. Cómaselo. Lo voy a repetir. El rechazo del órgano, en realidad, es brutal. ¿Qué mensaje? Es un rechazo a la sangre. En realidad usted no está rechazando una parte del evangelio que no le gusta. Lo que está rechazando usted es la sangre. Lo voy a repetir, hermanos, y si hace falta, hasta la saciedad. Cuando uno rechaza una parte del evangelio, no rechaza un simple órgano, está rechazando toda la sangre. ¿Qué significa el rechazo a la sangre? ¿Me queréis alucinar ahora? Y algunos de los que tenemos el evangelio elemental no podemos entender esto, pero esto sucede, vais a alucinar. El rechazo a la sangre es el rechazo al perdón. ¿Qué quieres decir, pastor? Hay gente que no quiere ser perdonado. ¿Pero qué me estás diciendo? Parece algo que no se pueda entender. Quien rechaza el evangelio en su totalidad está rechazando en realidad la sangre. Y rechazar la sangre es rechazar el perdón. ¿Por qué? Os lo cuento muy fácil. Porque el rechazo al perdón nace del rechazo al arrepentimiento. No veo que me entendáis. Yo os miro y creo que no me entendéis. Lo voy a repetir. Rechazan la sangre, no quieren el evangelio por completo, ponen barreras hasta aquí. Hay gente en la iglesia que aún no ha tomado la cruz. Gente en la iglesia que es del camino hasta un cierto momento, hasta aquí. Gente en la iglesia que está fenómeno, nos ama, pero hasta que viene algo importante y pone una barrera hasta a eso. Está rechazando la sangre. ¿Pero por qué rechaza la sangre? Porque rechaza el perdón. Es decir, no quiere deberle a Dios el perdón. Porque si se le debe el perdón, se le debe todo. Y el perdón nace del arrepentimiento. Lo que de verdad no quieren es arrepentirse. Es más, hay gente que no quiere el perdón porque él mismo no se perdona. Porque Dios exige arrepentimiento. Para que tú te perdones, tienes que haberte arrepentido. Y no es que no quieran ser perdonados, es que la exigencia de arrepentimiento provoca no querer la sangre. De allí viene que de repente ves una persona que ha estado bien en la iglesia y se ha endurecido de tal forma que es incomprensible. Una falta de sensibilidad notable de repente. ¿Por qué? Hemos estado hablando de pecados ocultos. Hay gente que aún no se ha perdonado el pecado oculto. ¿Saben por qué? Porque para haberse perdonado tiene que haberse arrepentido. Rechazan la sangre. ¿Me estáis entendiendo? Rechazan la sangre. No perdonar su propio pecado. Luego tampoco perdonan a Dios porque les exige arrepentimiento. Rechazan
la sangre. Es realmente impresionante, hermanos, lo que estamos hablando. Porque exige arrepentimiento. Pero hay un donante que te quiere dar su corazón. Un corazón para que sientas, para que seas sensible a su presencia. Un corazón latiendo y que sigue latiendo en nuestro pequeño pecho. Yo veía un caso y estudiaba acerca de esto. Me encontré con un caso de una madre drogadicta que daba a luz un hijo. Y el hijo había heredado el síndrome de abstinencia de la madre. ¿Estáis entendiendo? Es decir, el mono de la madre se lo traspasó al hijo, no el mono físico, hermanos. El mono síndrome de abstinencia. Un drogadicto necesita la droga. Pues ese niño, ese bebé recién nacido, necesitaba droga. Porque la madre le había traspasado esa necesidad al niño pequeño. Los médicos no podían darle droga al niño. Y hay una técnica que se había usado muchos años atrás, pero que ahora con la medicina moderna había estado en desuso. Y ahora, justo ahora, los médicos han visto que tiene total efectividad y han visto el porqué. Cuando este caso estaba lloviéndolo, este niño solo se calmaba con una cosa. El padre estaba limpio de síndrome de drogas, no era drogadicto. Y el padre, los médicos hacían que el padre se desnudara, disculpen hermanos, se quitara la parte de arriba y ponían al niño piel con el padre, cerca del corazón. Se llama piel con piel, es la sanidad piel con piel, cerca del corazón. Y estando cerca del corazón ocurría algo impresionante. ¿El qué? Que antes de estar cerca del corazón del padre, piel con piel, el niño se agitaba por el síndrome de abstinencia, pero el corazón del padre lograba sincronizar el corazón del bebé. Y el corazón del bebé y el corazón del padre latían a la misma velocidad, de tal forma que el niño se calmaba piel con el corazón del Padre. Hermanos, nosotros somos los bebés con síndrome de abstinencia. Y constantemente, hermanos míos, tengo síndrome de abstinencia del mundo, de la carne y del pecado, pero hay un Padre que se quita la camiseta, me pone en su pecho piel con piel. Y sincroniza mi corazón con el suyo. Mi llamado en esta tarde es: hazlo. Cristo está dispuesto a desnudarse en esta hora para ponerte en su pecho al modo de Juan y sincronizar tu corazón agitado por el síndrome de abstinencia. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Lee usted este libro? Porque aquí están los latidos del corazón del Padre. Se pone usted de rodillas en casa, porque esa es la forma de estar piel con Cristo. No son reuniones de familia, no son cenas con el pastor, que es precioso, es estar piel con el Padre. La mayoría de estos bebés son rechazados, dados en adopción. Todos ustedes han sido rechazados. Y hemos sido dados en adopción con síndrome de abstinencia de las cosas que hemos deseado del mundo. Pero la piel con piel conforma los latidos de nosotros, los enfermos, con los latidos del sano. Recuerdo aquella expresión que en varias ocasiones dice Juan. Sí, Juan. ¿Saben que Juan dormía en el pecho de Cristo? Era su almohada, hermanos, qué privilegio. Y después de eso, de dormir, una conclusión saca. Miren, la conclusión no es: me ha enseñado teología. Yo hubiera dicho, amén.
La conclusión no es, ahora sé cómo van a salir las resurrecciones, ahora conozco los pactos del Señor, ahora sé las doctrinas de la gracia. La conclusión de dormir en el pecho del amado es esta. Juan constantemente dice, estaba entre ellos el discípulo que el Señor amaba. Se autodenomina con ese nombre, no quiere ni decirse, estaba entre ellos yo, porque ha perdido el yo. Ya no es yo. Se autodenomina como el discípulo, el que el Señor amaba. No el discípulo que amaba al Señor, el discípulo que el Señor amaba a él. Eso es la conclusión de vivir 3 años y medio con él. Cristo me ama. Y eso sucede cuando uno sincroniza el corazón con él. Aleluya. Cuando uno sincroniza el corazón con él, es lo que sucede. Eso no sucede cuando uno viene a la iglesia. Eso no sucede cuando uno sabe levantar la mano, cuando uno va a Cinesa diagonal. Eso sucede cuando uno sincroniza su corazón con el donante. A Él sea toda la gloria. Sí, y el abuelo diablo quiere sincronizar su corazón con el tuyo. Bueno, no le llamaría corazón porque el diablo no tiene corazón. Pero por gracia, y termino el sermón, nuestro Señor Jesús no para de dar, lleno de gracia y verdad. Porque si te administro verdad, ¿cómo te administro gracia? Y si te administro gracia, que es favor no merecido, no te puedo administrar verdad, has pecado. Bueno, ambas cosas las hace y las hace a la perfección. Lleno de gracia y de verdad. Él es el gran donante constante. Y siempre lleno. Y por más que da, siempre lleno. ¿Saben, hermanos? Escuchen bien, es para llorar esto. ¿Saben cuántas veces un hombre sano, totalmente sano, puede donar sangre al año? Solo 4 veces. La pregunta es, ¿cuántas veces Cristo da sangre al año? ¿Estáis aquí? ¿Cuántas veces te la da a ti? ¿Cuántas veces te hace transfusiones en tu cuarto? ¿Cuántas veces ahora está dando sangre constantemente? Porque Él no es normal. Es el donante por excelencia. ¿Hasta qué? ¿Hasta que seamos perfectos? Sí. Alguien dijo sí, porque cuando lleguemos al cielo seremos perfectos. Sí, seremos como el oro, pero ¿qué es el oro si no hay luz para que brille? Por eso dice, las calles son de oro, las puertas de perlas, pero yo seré la lumbrera. Porque ¿de qué sirve ser oro si no te ilumina nada? Hasta en el cielo, en tu perfección, necesitas al donante. Y es en este tiempo que debemos atender a estas verdades. No sé cómo hacer que os sensibilice el alma como lo hace conmigo. No sé hacerlo, no lo sé cómo hacerlo. Pero quiera el Señor que así lo haga. Dios, y atención a esta verdad brutal, Dios aún está aprendiendo a ser padre de hijos desobedientes. Lo voy a repetir. Dios aún ahora, después de tantos milenios, está aprendiendo a ser padre de hijos desobedientes. ¿Qué dices? Sí, Él es Padre eterno, verdad, pero de un hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nunca hubo un reproche. Nunca hizo nada que no debía de hacer. Nunca pensó nada que no tenía que pensar. Así que eso, así de esa manera, es fácil ser padre. Pero ¿mi padre? ¿Tu padre? Eso es muy difícil de ser. En esta verdad de trasplantes y receptores hay una verdad terrible, y os dejo con esto, que quiere apuntillar vuestro corazón para que recapacitéis y valoréis al Cristo que tenéis y la iglesia donde estáis. ¿El qué? Que este mensaje estaría incompleto si solo hubiéramos hablado de que Cristo es el donante y nosotros los receptores. ¿Por qué? Porque usted y yo también fuimos donantes y Él también fue receptor.
el mensaje sería incompleto. ¿Por qué? ¿Qué le hemos dado nosotros? El Padre le abrió el pecho y le puso tu maligno corazón. Fuimos donantes del pecado que llevábamos en nuestras espaldas. Y dice la palabra del Señor que Él lo recibió. Claro, cuando recibe ese órgano hay una incompatibilidad total. Lo voy a repetir. Cuando recibe de lo nuestro hay una incompatibilidad total. Y escúchenme, pudiendo luchar con sus antígenos para rechazar tus órganos, no lo hizo. Murió voluntariamente para poder darte Él su corazón. Porque recuerden, para dar un corazón hay que antes morir. No es para dar un riñón, pero para dar un corazón sí. Así que Cristo no te dio un riñón, pudiendo, te dio su corazón. Asume que va a morir. ¿Por qué? Para recibir nuestros órganos. Le abren el pecho y le trasladan nuestro pecado. Y saben, hay una muerte que se llama rechazo hiperagudo y se manifiesta instantes después del trasplante, breves minutos después. Es impresionante porque se trasplanta un órgano y a los breves minutos se manifiesta ese rechazo hiperagudo. Hermanos, la Biblia dice que cuando estuvo en la cruz, perdonando los pecados, asumió nuestro pecado y dice la Escritura, fue hecho pecado por nosotros. Y el rechazo fue hiperagudo. A los minutos expiró. Por eso, este paciente por excelencia rechazó que le extirparan nuestro pecado. Así, de esa manera, el paciente murió voluntariamente. Hay una interacción constante. Cristo constantemente nos da y nosotros constantemente le damos. Él muere cada día recibiendo de lo tuyo y tú vives cada día recibiendo de lo suyo. Sí, hermanos, ¿lo creéis? ¿Lo creéis? Digo algo más para terminar. Usted está vivo para dar. Tiene que haber una aplicación a nivel de iglesia después de esto. Usted está en esta iglesia no para recibir. Usted ha sido llamado a dar. Y si usted es receptor del donante celestial, usted debe dar a la comunidad. Ofrecer. Hay un texto en la palabra. ¿Saben que hay una bienaventuranza que no está en los evangelios? ¿No lo sabíais? Y está escrita en rojo y está fuera de los evangelios. La bienaventuranza es la siguiente: porque más bienaventurado es dar que recibir. Está diciendo, es más feliz el que da que el que recibe. Dios hace más feliz al que da que el que recibe. Espero que os haya exhortado para que os volváis donantes. Oramos.